¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de esta tercera temporada de El Cuarto de Música. Cuando comenzamos esta historia, 28 capítulos atrás, siempre quisimos tener la posibilidad de hablar con el más grande de todos. Hoy es posible. Jorge González da su primera entrevista en mucho tiempo y lo quiere hacer aquí, en este programa. Hoy en El Cuarto de Música, el último capítulo de esta Jorge temporada González. de El Cuarto de Música. Quisimos cerrar esta temporada con probablemente el más grande. Con nosotros, Jorge González. ¡Jorge! Viva yo, ¿Cómo estás, Jorge? Lo primero que te quiero preguntar por tu salud. ¿Cómo estás? de lo más vivo. Te veo. Bien. Sí. Bien. ¿Te has sentido bien? Bien, sí. Ya, pasando los achaques de a poco. ¿Comparado con qué? Con tú mismo desde un año. ¿Hace un año? Mejor. Mejor, sí. Sí, también. Qué Sí. bueno. Oye, sé que ves este programa. Sí, me encanta. Qué bueno. Me encanta que entreviste a artistas de toda la onda. Está bueno hablar de música, Que ¿no? entreviste, por ejemplo, al Negro Piñera, a toda esa gente que yo pienso que hay que reivindicar. Bueno, varios pasaron por ahí. Bueno, Negro ya no está con nosotros, Al pero... Miguelo, a todos esos colegas que no eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas, estuvieron ahí. ¿Y Y te- merecen estar ahí. ¿Te parece que tienen algo que tienen...? Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo. Qué bueno. Los singles de Negro Piñera y el tema de Miguelo estaban buenos. Bueno, Miguelo dice que Filo Contigo es como la canción de Batman. Sí. ¿Te parece, no? Ah, bueno, ese tema. Tiene algo. Oye, Jorge, vamos a hablar de música. Vale. Vamos a tratar de un poco meter en esa historia. Esta historia se ha contado mucho, pero siempre queda algo por contar y que no se ha contado. En tu casa, ¿tú tienes recuerdos así como de lo primero que escuchabas? Yo me acuerdo más bien de lo que escuchaba en la casa de mi abuelita. A ver. Que era la que tenía el tocadisco grande y la colección de discos. ¿Qué te- Ella tenía radio FM y discos. Tener FM todavía. Entonces ella tenía singles de los Beatles, de Adamo, de Rafael, de Zarzuela, de montones de cosas, de Tom Jones. Oye, espérame, en el tiempo la zarzuela en Chile parece que Era gigante. En las casas había muchos discos como Parece de que en los 50 la zarzuela era movida. Paso Doble, El Paso zarzuela, Doble, todas sí. esas cosas. Joselito, Ya, espérame, ¿y eso escuchaba ahí? eso escuchaba, sí. ¿Y esas eran cosas que te gustaban? ¿O O solo sea, cuando uno es estaban- chico, estaban ahí? cuando uno es chico le gusta la música. Entonces lo que le tiren para uno, para adentro le gusta. Se lo vacila. Cuando uno es más grande, empieza a discernir. Sí, para tener tu gusto propio. Sí. Y ahí la cosa se pone, según yo, un poco pelotuda. Ya, ¿por qué? Porque no es tan buena idea discernir en cuanto a la música. Ah, Yo encuentro que bueno, la música es más bien para escucharla. Ya. ¿Para qué? Para jugarla. Ya, ¿te parece que la música hay que escucharla sin prejuicio? Hay que escucharla en lo posible sin prejuicios. Es imposible, pero se puede. Espérame, ¿y había algo de esa época que no te gustaba? Porque como amante de la música y de lo que me decís, ¿te gustaba todo? Me gusta todo, sí. Y esto de querer hacer música, ¿en qué minuto te conectas con el gusto de escuchar canciones a empezar a tener tu gusto propio, digamos? Bueno, sucede que cuando yo era chico, mi padre estaba en un grupo folclórico. Y ellos ensayaban a veces en el patio de la casa de mi mamá. O sea, tú la veías casa de música en mi viejo. vivo. Entonces yo música en vivo. O sea que lo primero que yo oí fue un grupo folclórico. Perfecto, bombo. Y después cuando iba a la escuela a veces pasaba por quinto recreo que estaban tocando bandas de cumbia. Entonces lo primero que escuché, como todo, es cumbia. Con esa línea de abajo de lejos que es tan característica. Y la idea de empezar a hacer música es porque mi padre, por algún momento de iluminación, llegó con un piano a la casa, que era un piano de cuarta mano que estaban botando en la iglesia. Pero espera. Y él dijo, yo lo compro. Y llegó con un piano. Entonces, ¿tu casa era musical? Porque no es normal que un papá O sea, llegue si con el un piano. caballero se copó cuando yo en un piano en una casa musical. Sí, Sí. claro. O sea, mi vieja se levantaba cantando y mi papá también. Porque además lo común era que alguien llegara con una guitarra. Él llegó con una guitarra cuando yo empecé a sacar un poquito con una guitarra prestada. Y de repente un buen día llegó, tú me dijo una guitarra. Pero lo primero fue el piano. Lo primero fue el Nopia, sí. Y lo hacía sonar... No hacía sonar, me daba maña, sí. Era como autodidacta. Sí. ¿Qué es lo primero que tocaba ahí? No me acuerdo. Me acuerdo que trataba de sacar canciones que estaban en la revista El Musiquero. De alguna manera sabía cómo traducir los acordes como estaban anotados para guitarra a tocarlo en el piano. perfecto. No me acuerdo cómo deduje eso. Pero era tú solo aprendiendo. Sí, solo, sí, no tuve profe. ¿Y tu grupo favorito de esa época? Yo escuché que los VGs... Los VGs, sí. Los VGs cazaban cosas como Carpenters y todo eso. Esa onda. Bastante forra. No, pero bien musical también. Sí. Sí, porque los Carpenters tenían lo suyo. Y me gustaban algunas cosas del rock. Weas como temas de como Slow Ride, de Fogat. Esa onda. ¿Ya? Ah, pero era diverso tu gusto. Esa onda. Espérame, ¿y la cosa latina de la época? Como la balada latina, Miguel Bosé me gustaba esas cosas también. Las canciones románticas mexicanas me la gustaban. balada italiana. Nicola Di Bari me mataba. Todo eso, yo soy viejo. Entonces me gustaba Nicola Di Bari cuando chico. Y ponte Domenico tú- Moduño, Gianni Vela, después me gustó un montón. Todos psicochante. Sí, Cochante también, por supuesto. Que yo creo que hay harto de eso después en tu música.
Yo no veía por qué, por ejemplo, la gente no bailaba a Rafaela Carrá. Si yo encontraba que Rafaela Carrá estaba mortal para bailar, yo no entendía por qué la gente le suma 2 más 2 y aquí hay una canción disco, hecha y derecha. Yo creo porque se quedaba mirando a Rafael Acarrá. No me- Entonces decía que bueno. y no los culpo. Oye, Jorge, espérame, entonces tu papá llega con una guitarra. ¿Y qué edad tenías tú? Cuando llegó con la guitarra, Sí. 15. Y cuando llegó con el Nopia, 11. Ya Más o que la menos. edad, yo lo he dicho esto, la edad en que uno como que graba a fuego la música que te queda para siempre entre los 10 y los 15. A los 11 sí, porque apareció mi primera canción favorita, que era If You Leave Me Now, de Chicago. Esa canción me volvió loco. Hasta el día de hoy es hermosa. ¿Y eso fue lo que empezaste como a tocar? No, pero eso es lo que me pasó a gustar. Ya. Y me empezó a gustar Kiss porque había compañeritos que les gustaba Kiss. Pero espérame, tu gusto es amplio porque era Chicago y Kiss. En esa época sí. Y lo que cayera, pero siempre fue así. Lo que caiga y venga la oreja, venga para adentro. Oye, y la guitarra le empezaste a meter mano a los 15. Más o menos, sí. ¿Y empezaste a componer en esa época igual? Al comienzo sí. O sea, empezaste a componer al tiro. O sea, porque- me fui el chancho al tiro porque yo tocaba primero con 3 cuerdas. Porque no podía hacer acordes con la mano entera. Entonces empezaba a componer canciones con 3 cuerdas nomás. Y quedaban bien. Ya, espérame, porque no todo el mundo se le hace fácil componer una canción. ¿A ti te costó Es que yo poco? encontraba que si sacaba una canción al callo de alguien, la sacaba. ¿Y qué? Ah. ¿Cuánto cuando está al callo escalar al cielo? ¿Y qué? Sí, pues, Va a ir corriendo a comprar el disco escalar al cielo de Zeppelin, chao. Sí. Y se acabó. Sí, sí. Yo conocí montones de pendejos que hacían mierda, tocaban las Steve Rodríguez, lo que sea. Si yo era fantástico. Yo nunca me la pude con esa ni traté siquiera. Pero esa gente no podía componer. Sabían No. tocar canciones de otros. Es posible, sí. Ah. Y espérame, pero para componer igual tenía que tener como un, creo yo, así como un backup de, no sé, leía y mucho. Leía un montón, sí. ¿Desde qué edad te acuerdas que leías? Desde los 4 años. Leía y escribía. ¿Y qué leías? Lo que cayera en las manos. Sobre todo cosas Es bien amplio. Sí. Sobre todo cosas de Editorial Quimantú. Ya, perfecto, sí. Que era esta editorial que estaba antes del golpe militar, que habían puros libros que valían nada. Los vendían en los kioscos. Entonces cualquier huevón podía leer. Llegó el golpe, le pusieron impuestos a los libros y se podía leer nada más que tuviera mucha plata y fuera a cruzar la ciudad a una librería. No los vendían nada en los kioscos. ¿Y qué libros te acuerdas de esa época? Varios. Hamlet, esas cosas así. Ah, pero leí cosas profundas. Sí, cosas de Nicomedes Guzmán, de Manuel Rojas. Me acuerdo más de los autores. Máximo Gorki, los buenos que estaban en esa época. Y yo imagino que eso mismo te dio como el bagaje de poder tener un vocabulario para escribir, porque... Probablemente sí. O sea, tenía varios recursos de cómo se hacían frases y de palabras conocidas, sin Pero duda. nunca estudiaste eso. Era autodidacta. Literatura no. Pensé en postular literatura cuando salí del liceo. ¿Querías estudiar literatura? Pensé Para que sería escribir. mi tercera opción. Mi primera opción era estudiar música. La segunda era estudiar sonido. La tercera, literatura. Y la cuarta, derecho. Epa. O sea, si no quedaban las otras, estudiar derecho. Ya, te iba ido bien. No sé, había sido un abogado. No sé qué también le da un abogado. Sí, les va bien a los abogados, les va En bien. el sentido económico yo creo que le puede ir bien. Sí, A los tramposos. sí, bueno, es verdad, es verdad. Espérame, ¿y te acuerdas de las primeras cosas que compusiste que valían la pena? Pues, ¿Que valían la pena? sí, Todavía está por componerse. pero debe haber una canción de esa época que tú digas, "Ay, mira, estaba buena". Yo encuentro que la primera canción que hice la escuché y pensé que no estaba mal. ¿Qué? Se llama Orgullo. ¿Te acordáis un poco de la letra que No, pues caso. Ah. Después apareció, la regrabamos con Miguel Tapia cuando nos juntamos con los prisioneros. Nos juntamos a tocar como cuando empezábamos. Yo con la guitarra y él con la batería. ¿Fue en la época de los dioses o no? No, en la época de los prisioneros cuando se reunieron. Perfecto. Ellos tenían unos equipillos y grabamos estas cosas y ahí la grabamos. Y los fans se pueden deleitar si la escuchan por ahí. ¿Se llama? Orgullo. Esa fue la primera que tú sí. ¿Y cuándo empiezan a aparecer estas letras ya que fueron parte como del primer disco? ¿A qué edad más o menos? Porque no, son canciones que ya venían de antes, digamos. Como a los 17, de repente se me ocurrió la letra de Cuánto vale el show, que era como un reggae Sí. que hablaba de una visión sobre lo que era la guerra de las Malvinas, que en esa época estaba de moda. La callaba ahí en la tele y veía las cosas de los hundimientos de barcos y bombardeos como si estuviera viendo una teleserie, pensaba yo. La calle no se da cuenta que lo que estaba viendo era gente que moría y gente que sufría. Sí, po. No le tomaban ese peso. Y sigue siendo así. La gente ve la guerra como, como Bueno, ahora la entretención. guerra de Ucrania es como Entonces, pasa una noticia sí. como si fuera una más. O sea, a la gente ahora le importa un comino que mantener un montón de gente en casa. Porque ya no es una novedad. Y es consumición. Cambié el canal y vi otra wea. Entonces me llamó la atención ese fenómeno. Y esa fue la primera letra tirada para este lado. Y ahora la primera canción decente se llamaba Brigada de Negro. Que ahí como que sale una letra especial, que no se parecía a ninguna de las otras. Porque al comienzo las letras profesionales eran cualquier wea nomás, como todos los grupos. Y de repente se pusieron en grupía.
Y estuvo lindo, porque no se parecía a las letras de nadie. Ya, pero ¿te parece que las letras del primer disco estaban engrupiadas en algún minuto? No, digo las letras de antes del primer disco. Ya. No eran nada del otro mundo. Espérame, ¿y Brigada de Negro está inspirada en qué? Porque tiene un sonido medio oscuro, medio... Era un engrupimiento de nosotros pasando la noche que no nos dejaron entrar a ninguna parte o no quisiéramos entrar a ninguna parte. ¿Y querían sonar a qué? ¿Cuál era su...? El parámetro era como de Stranglers, yo diría, o Miguel Bosé, una mezcla de ahí. No, Ese tipo, como una cosilla para bailar, pero no tan rápido. Porque es oscura. Sí, pero siempre estaba pensado en una cosa como para discoteca, como para bailar. Espérame, ¿fue la primera canción que le mostraste a los muchachos del disco? A los cabros, Sí. la primera que reprodució este disco no fue para amar. Antes de Brigada de Negro. Sí. Y espérame, creo que escribir una canción como para amar, así como de las primeras canciones, es un gran logro. ¿Te parece? Qué bonita, sí. Está bonita. Sí. Está bonita. ¿Y los muchachos qué te dijeron? No me dijeron nada. Ellos nunca me decían mucho. ¿En serio? Sí. Yo he contado ya en alguna entrevista que la primera vez que me dijeron que era buen músico fue cuando grabé El Corazón. En Santa Laya. Santo Alaya me dijo, oye, tú eres buen músico. Yo decía, ¿yo de dónde? Si nunca me habían dicho eso. Oye, Jorge, ¿qué recuerdos tienes como bueno, conocemos la historia de conocer a Carlos y todo y cómo se gesta este primer disco, pero ¿recuerdos como de esas sesiones de grabación del primer álbum? Ah, fantástico. ¿Te acuerdas? Porque nunca habían estado en un estudio ustedes. No, nunca había estado. Y cuando yo conocí el estudio de Panchito, pensé, yo podría vivir acá. Me encantó todo los instrumentos que tenía. Porque lo grabaron 2 veces. Primero lo grabamos y quedó más o menos nomás. ¿Lo grabaron dónde el primero, el de ¿A fusión? dónde Panchito? Ya. Pues luego Panchito, él tiene otro recuerdo, pero yo tengo el recuerdo que él se me acercó y me dijo que lo podía hacer mejor. Y grabamos por prueba, por cuenta de él, la voz de los 80. Este es el recuerdo que tengo yo. Ah. Y la voz de los 80 quedó cañón. Él encontró cómo hacer sonar bien la cosa. ¿Y a ti te gustó cómo quedó ese A mí me primer gustó cómo quedó, sí. Me gustó. No quedó exactamente como yo pensaba que tenía que quedar, pero quedó mejor que lo que yo hubiese pensado. Y con el paso del tiempo, mira ahí hacia atrás y una canción que te gusta todavía. La voz de los 80 ¿Sí? está ok, sí. Hay canciones, hay canciones Pero peores. tanto, ok, Sí. no es ninguna, güey. Ya te voy a preguntar eso, te tiene que haber. Editada, que estuvieran malas, mía, no. Ya, ok. De los chiquillos no me pronuncio. Oye, Jorge, espera, y después lo graban de nuevo el disco, pues tienen que, Sí. lo firman con la EMI y lo van a grabar de nuevo. No, lo grabamos para Fusión primero. Emi lo sé. reeditó. Lo reedito, pero ahí se grabó de nuevo porque necesitaban un mejor sonido, ¿no? No lo grabamos de nuevo. ¿No? No. Entonces Reeditaron la misma cosa que ya sacaba Fusión antes. pero lo arreglaron. Ellos lo distribuyeron, no le hicieron nada, lo distribuyeron nomás y cobraron. Perfecto. ¿Y por qué tengo la idea que circula una primera versión como de fusión? Era porque la presentación era distinta, tenía otra foto y ¿Pero toda la la grabación onda. es la misma? La grabación es la misma, sí. Tenía la idea. Emi era más que lo mononó en el sentido visual. Ah. Ahora si lo mejoró, no estoy tan seguro. Oye, ¿y te gustaba esto de ser rockstar? De aparecer, no sé, de ver tu disco en una disquería, tu cassette, Me gustaba la idea de tocar y toda la onda, y me gustaba que me pagaran. Pero me hinchaba las pelotas, después del corazón, la idea de tener que ser el número 1 para vivir de la música. El número 5 ya no vive de la música. Y eso me daba lata. Tener que sacarse la chucha para que fuera ahí la sensación del verano, para ahí recién ver billetes. Lo encontraba un poco estresante. Un poco. Oye, ¿y en la primera época no dieron billete? No vimos billetes del corazones. Hasta la gira del final del corazones. Pasó un rato largo. Pasó un rato largo, sí, no veíamos billetes. ¿Y por qué? ¿Dónde crees que se fue esa plata? Diversos casos. En el primer disco y el segundo estábamos todavía pagando un préstamo para comprar los instrumentos. Porque cuando comenzamos no teníamos instrumentos. Nos tocábamos con las weas que tuvieron el grupo que tocaba antes. Ya, Y después pedimos un préstamo para los instrumentos. Le pedimos un préstamo precisamente al papá de Carlos. claro. Y lo cobró el caballero en UF, o sea, con intereses gigantes. Que sacaron el Después, UF, después ¿sí? pasó que cuando tocábamos no teníamos auspicio. Todas las demás bandas iban con free. Sí, pues me acuerdo. No es chistoso que la bebida manejada por los tiras, por Pinochet, se llamara free. Bueno, pero así es la cosa. Entonces, hacíamos giras, teníamos que sonar a todo trapo, pero sin auspicio. O sea, perdiendo plata. Para sonar tan bien como los otros, para que no creyeran que eran tan malos. Oye, como ¿y los qué te otros. pasaba cuando veías a los otros? A los cinemas, a los, no sé, todas las otras, a UPA, y todos los que giraban con auspicio. ¿Te parecía? No sé, encontraba bueno que tocaran. Pero pensaba que no iban a llegar a ninguna parte, la verdad, con franqueza. ¿Y los prisioneros sentías que iban a llegar a alguna Sí, parte? claro. ¿Tenías O sea, tu certeza? Sí, claro. No veía por qué no. Mm. Yo creía que me las podía ingeniar para hacer canciones buenas. ¿Estás orgulloso de ese primer disco? Sí, qué lindo. De todas esas canciones, de las 10 creo que son, ¿cuál es la que te hace sentir más orgulloso? Por letra no decimos bandera, yo creo. La que me hace más sentir orgulloso. Porque es un canto de libertad e independencia temprano. ¿Y que escribiste chico? O sea, sí, relativamente chico.
17 años. Eso no es enano. No, pero chico. No era la edad de los Hanson. No era Michael Jackson. ¿Te acuerdas de los Hanson? Por supuesto. Era bueno el tema. Sí, tocaban ellos. Sí. Era güey. Oye, pero 17 años eso yo encuentro que es ser chico. Es una letra adulta. Es una letra como de alguien... O sea, 17 años comparado con 18 es chico. Comparado con 16 es grande. Además, una época que era a los 21 se era mayor de edad. En esta época sí. En esa época. Ahora yo encuentro que a los 21 la gente no es mayor de edad. Son cabros chicos todavía, pero con bigote. ¿Cuándo crees tú que uno ya está grande? Yo creo que como a los 28, 20, 30, por ahí, yo creo que la gente está ubicada un poco. Un poco. A los 40 le empieza a caer la teja. A los 50 ya cachan de qué va la cosa. Parece que a los 50 es la fecha... como- Ahí empiezan a cachar de dónde... ¿Cómo y por qué cambió tanto el sonido entre el primer disco y el segundo? Que pasamos de la cosa bien rockabilly, rockera, de Clash, ¿no? A la cosa más electrónica. No sé en realidad. Puede ser porque compramos un sintetizador. ¿Pero tú estabas pegado con esa música? ¿Te gustaba, no sé, de pecho? Cuando grabamos el primer disco ya me gustaba esta música. Y cuando grabamos el segundo disco no me dejó de gustar la otra música. Pero hacer ese sonido nos diferenciaba de los demás. Ese sonido no lo tenía Soda Stereo, no lo tenía G.I.T., no lo tenía Charly García, no lo tenía Aparato Raro, no lo tenía nadie. A nadie se le ocurría. Era como charcha tocar con sintetizadores. ¿Por qué crees tú? Programar. Ah. No era de músico, se programaba ahí. Ah, bueno, claro. Es que el músico más músico, cualquier cosa que tenga tecla... Yo pensaba que no había que transpirar para hacer notas musicales. No era condición sine qua non. Ya, pero tú impulsaste ese como... ¿Y este disco tiene que ser así? Creo que sí, sí. O sea, yo engrupí a los cabros y compraron los cintas y toda la onda. ¿Y te acuerdas qué cintas compraron? Unos Casio. Y me acuerdo cuando llegaron, yo vivía en la casa de mi mamá, y llegaron y saqué los Casio de las cajas y las gatas se metieron en las cajas. Es lo que hacen las gatas. Eso es lo que hacen las gatas. Con el tiempo han tenido buena fama los Casio. La gente los mira a huevo, pero en esa época los miraban a huevo. Era como tener... Sí. No era tener cintas de verdad. O sea, no era Yamaha. No eran los cintas de verdad que tienen las otras bandas. Ya. Eran como de mentira. Yo creo que le quedaba bien la estética de la banda de instrumentos charcha. O sea, la onda era, somos mejores que los demás y tenemos menos equipo. ¿Qué les parece? Con menos hacemos más. Con menos somos mejores. ¿Qué les parece? Oye, espérame, ¿y ese disco suena bien? Encuentro yo. Ese disco suena bastante bien gracias al Caco. Al Caco el reforzado. Sí, el Caco hizo el sonido. Pero los arreglos no están malos tampoco. Ya, espérame, ¿tú te acuerdas que lo primero que le mostraste a los muchachos de ese disco? Bueno, la industria con unas grabadoras de Carlos graba esas cosas. Yo me quedaba en la noche grabando. Yo trabajaba y entonces a la noche me quedaba grabando. Trabajaba ahí en la tienda. Trabajaba en la ¿Eres tienda. vendedor? Al comienzo era junior nomás, hacía el aseo. Ya. Y de ahí hice un upgrade y pasé a vendedor. ¿Y te gustaba trabajar en una disquería? Me gustaba trabajar. Y me gustaba trabajar en una disquería porque sonaban ricos los discos. No, además uno podía escuchar música. Y aparte ahí conocí los remixes. Bueno, te quiero preguntar de eso porque tú hiciste el remix de la voz Sí, de los 80. creo que eso en tu vida, sí. Que hicieron remix en Chile. Sí, yo creo, sí. Espérame, ¿y tú hiciste la voz de los 80, Moda la Industria, ¿Quieren Dinero de ese disco? ¿La hiciste tú los remixes? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no era normal, no era común. Porque lo encontraba choro. Lo encontraba bonito cuando llegaban esas versiones de la de difusión en una tienda muy requerida. Entonces tenían todos los buenos de las discotecas bacanes A comprar 12 a comprar pulgadas. remixes. Ah. Entonces yo paraba la oreja de lo que hablaban. Y era el compadre que tocaba en la disco Gente, que tocaba en la Casa de Milán, en todas las disquerías de discotecas de esa Y tú época. decías, tengo que hacer un Y escuchaba, ¿qué es lo que escuchaban? Y lo escuchaba yo. Freeze, toda esa gente. Y lo encontraba bacán. Buena. Encontraba que los sonidos eran bestiales. Y yo pensaba, ¿cómo mierda se puede sonar así? A lo mejor con máquina. Y se podía, no exactamente, pero por ahí iba. Pero anduvieron cerca. Sí. ¿Y te gusta ese disco? ¿Teniendo piedra? ¿Teniendo piedra? Claro. Tiene unos singles mortales. ¿Y cuál es la canción que te hace sentir más orgulloso de ese disco? ¿La que más te gusta? Muere la industria, yo creo. Sí. Por el sonido. Una buena Sí. ruta. Sí, una buena. Y es interesante la historia de la letra. Cuéntamela. O sea, me refiero a lo que está contando la canción. Sí, pero ¿te inspiraste en qué? Porque... Básicamente, va la industria, en la caída de toda la industria cuando fue la crisis del 82. Lo que pasa es que mi amigo Miguel, el baterista de Profesionero, su padre trabajaba en Bestex, que era una empresa textil de la época. Y lo despidieron en esa época, junto a mucha gente, porque cerraron Bestex. Claro. Cerraron todas las fábricas, porque pucha que era mucho más fácil comprar cosas sin impuestos afuera. Lindo. Solo que eran como otras de afuera, pero daba lo mismo. Eran más baratas. Perdona, y veníamos de una cultura de la fábrica, del obrero, Sí, del... o sea, eso existía. Existía, sí, De claro. repente ya no existió más. Y la canción era la idea de unos fantasmas que rondaban por una de esas fábricas deshabitadas. Oye, ¿y los cabros qué te dijeron? Dijeron, está buena. Dijeron, No me dijeron mucho. ¿No te decían nunca nada? No, no me decían mucho nada. ¿Y qué? O sea, ¿qué? ¿Iban y tocaban en el estudio? Tocaban los cabros lo que yo les decía que tocaran. No había muchas quejas. O sea, no había quejas en realidad. Ya, pero ¿era porque tú imponías tu idea o porque en realidad tampoco les nacía a ellos
ser parte. Yo no tenía aquí por idea, era el que tenía las ideas. Ya, está bueno eso. Entonces no había otra. Mm, mm. Oye, ¿quedaste conforme con ese disco entonces? Con el Patente de Piedra, Sí, con el Pateando Piedra. no hizo la carrera, no hizo famoso. Bueno, ese disco fue... O sea, este disco hizo que se conocieran los prisioneros. De ahí empezaron a escuchar el primero. Porque la leyenda es que el primero fue éxito o no fue éxito. fue post después. No tocaron ni un tema en la radio el primero. Fue un fracaso. O sea, para Amar no fue un éxito. Los de los 80 no fue éxito. Sexto no fue éxito. Lo que pasa es que después, con el rastre del segundo, la Callada empezó a escuchar el primero. Y ahí se empezó a vender. Oye, y luego empezaba a correr esto de mano en mano. En esa época la gente se copiaba los cassettes, se los pasaba. Y El lado de los 80, y la voz de los 80 era un cassette que estaba en todas las fiestas. yo creo que ahí se puso el disco. Ah. Encontraba que era bueno porque era una especie de mística. ¿Y no tuviste nunca problema con el pirateo? ¿Con que No. los fans te pirateaban? ¿Te has fijado que los gallos que van a las protestas antipirateo son puros buenos que no venden ni un disco? Que nadie les piratea los discos. De verdad, yo andan con una polera con logos, lo más probable es falso. Yo que voy a andar quejando que un compadre piratea un disco. En esa época además existía esto de ir a la feria y ver al señor que vendía cassette pirata. Sí. Literal. Y aparte, si estamos con cosas, los sellos son los más piratas de todo. Así que vienen con weas. Además, si ustedes no vieron ni uno, no veían plata de eso. Sí, y aparte, ¿cuál es el problema? Perdí un poco de plata. O dejáis de ganarlo. Dejáis de ganarlo. O ganas otra cosa. Dejáis de ganarlo. Claro, pero la gente te conoce. La Callada lo Sí, pasa claro. bien. La gente lo pasa bien. La gente es alegre. El compadre gana unos pesitos haciendo los discos. A la gente le sale el disco más barato. Fantástico. Oye, Jorge, con el éxito de Pateando Piedra, ¿sentiste que así como que, ok, la hicimos, somos exitosos? No. Yo siempre me acuerdo de bandas que con su primer disco se volvieron locos y se zarparon. No hay que zarparse con el primer disco, ya no lo hiciste. Pero con el segundo la A lo hicimos. mejor puede ser el primer disco, el segundo disco ya lo hiciste, pero todavía no lo he hecho. No lo he hecho al nivel que pensaba yo. Bueno, está esta frase de que para el primer disco tenéis toda la vida y para el segundo Sí. 6 meses, ¿no? Sí, más o menos eso más o menos le pasó a Patente de Piedra. Le pasó más a la cultura. Para eso sí hubo poco tiempo. Pero antes de irme a la cultura, ¿cuánto se demoraron en hacer Pateando Piedra? Yo creo como un año y medio. Que no es poco tiempo. No es poco. Igual es harto. Sí. Oye, Jorge, ¿cuánto pasó entonces entre Pateando Piedra y la cultura? Un año. Ya, que eso fue un poquito Un más poquito rápido. cobrado, sí. ¿Y sientes que fue un disco apresurado? Sí. Porque entre la cultura y el corazón pasaron 2 años. Es un buen tiempo, 2 años. Sí, po. Ahí te puedes pajear, hacer varias canciones, escuchar bien. Y te pueden salir lindas. Si lo hacías apurado, existe la posibilidad que te salga alguna linda. Si lo haces con tiempo, es más seguro que te salga alguna linda. Ya, espérame. Y en el... Porque esa linda la arregléis bien. Que esa es la otra cosa, que la cultura no son malos los temas, pero no están arreglados bien, según yo. Ya, ¿tú no te gusta nada la cultura? Sí, me gusta. O sea, para un grupo con menores pretensiones es un disco fantástico. O sea, crear un grupo que no es tan bueno sería un gran disco. Para un grupo que no tiene tantas pretensiones, no que no sea tan bueno. Ya, te cacho, ya. Por ejemplo, a quien no le interesa vivir de la música, para ese clase de grupo es fantástico. Y esos grupos son la mayoría. Los que los integrantes tienen que tener otra pega, no ganar la plata con la música. ¿Y cuál era la idea de ese disco? Porque el primero era más rock, el segundo era más electrónico y aquí como que volvían a... Era como Mi idea era que las bases fueran electrónicas y con guitarra encima. Y son así, inspirado en... inspirado en nada. porque eso es bien New Order. Se me le ocurrió nomás. Encontré que era buena idea. Ya. Encontré que era buena idea. ¿Y tú crees que no se consiguió? No se consiguió, pero yo creo que es culpa un poco mía. Yo no trabajé bien mis partes. ¿Por qué? No sé. Yo creo que fue muy rápido. Y a lo mejor me creí muy bacán. Y no era tan bacán. Tenía que sudar la Ya, camiseta. por eso te preguntaba lo del éxito, porque Sí. uno... Inevitablemente el ego se empieza a inflar cuando todos te dicen que eres bueno. Y además estaba más ocupado en otras cosas, probablemente. ¿En qué? Yo me había casado recién, Claudio también. Entonces teníamos cosas que hacer. Está bien, pero la pega era la pega. Se supone, sí. Ya. Pero eso lo aprende uno con el tiempo. Oye, ¿y qué fue lo primero que grabaron de ese disco? De ¿La cultura? que no lo grabé, el demo, en la casa cuando estábamos con la Jacqueline, sonaba fantástico. El demo sonaba genial, pero la canción no subió. O sea, la grabación hizo que la canción bajara de intensidad en vez de subir. O sea, ¿te parece que el demo es mejor que la versión del álbum? No sé si mejor, porque no suena mejor. Está hecho en 4 pistas en cassette y toda la Sí. weá. Pero a nivel de intensidad, tiene más onda. ¿Y por qué crees que...? Yo tengo la impresión de que funcionó. ¿En la época sonó? ¿O tú crees que no funcionó esa canción? ¿Funcionó en qué sentido? No sé, que la tocaban en la radio. Yo La tocaron recuerdo. un rato porque eran los prisioneros, sí. Pero no sé si no se convirtió en un clásico. Bueno, sí. Yo sé cuáles se convirtieron en clásicos y cuáles no, porque yo vivo en derecho de autor de los clásicos. Y esa no es un clásico. Y te llega el detalle por Sí, canción. y esa no me llega a ninguna, esa no la toca. ¿De la cultura a la basura hay una que te genere? Una que grabamos para el extranjero que se llama We Are South American Ah, ya, Rockers. muy bien.
Esta ni siquiera salió afuera. Ah, esa salió, la canto yo. Sí, pues afuera la cantáis Pero no tú. pasó nada, no pasó nada con ese disco afuera. Ya, entonces, tu lectura de ese disco en general es que es que está bien, pero Según yo, fue un paso atrás para la banda. La banda venía como avión y ahí nos siguió como avión, según yo. Mm. ¿Y No es la opinión de todos. Es solamente la opinión del cantante. ¿Qué importa? qué opinaban los muchachos de ese disco? No sé. Mm. Parece que al Claudio le gustó. Parece, no sé. Le debe haber gustado porque había temas de él. Y de Miguel, pues. Y de Miguel, sí. Y había harta guitarra en ese disco, además. En el primero también había esta guitarra. Sí, pues, en el primero había harta guitarra. Sí, había harta guitarra. Oye, ¿y no te decepcionaste un poco con lo que pasó en ese disco? Porque venían de 2 discos exitosos. Viene pasó todo lo que conocemos, que no podían tocarlo. Fue un poquito un bajón no tocar, pero un poquito nomás, porque me dio tiempo para salir por ahí. Entonces ahí me empecé a juntar más con la Jacqueline, que nos habíamos separado recién, y con las amigas de la Jacqueline y con los amigos de Cerrote. Entonces conocí otro mundo y tuve tiempo de andar hueando por la calle. Y tuve tiempo para hacer con calma otro disco, porque estaba desocupado. Y en ese momento empezamos a tocar mucho afuera. Entonces no se notaba tanto que no tocábamos. Claro, porque en Chile no pudieron En tocar. Chile no, pero la hacíamos de chupete en Perú, en Colombia, en Ecuador, en todas otras partes. ¿Es el momento en que la banda explota afuera? Sí, pero explota con los primeros discos, Sí, po. porque todo es retrasado. Que hicieron como unos compilados afuera, era como... Eso es un compilado del primer y del segundo. Y el segundo, Sí. claro. Y en Perú, Colombia, eso fue un Sí. hitazo. Un madrazo, sí. Hasta el día de hoy. Es un orgullo porque ahí la peleamos de igual a igual con los demás. O sea, el cuento de los niños humildes de San Miguel allá no existía. O sea, ellos no tenían ni idea de lo que era San Miguel. Y la excusa de Pinochet no servía. Entonces era la demostración de que las canciones no eran nada porque los niños simpáticos y la onda, no. No era un fenómeno social, era música. O sea, la pelábamos de igual a igual con otros hueones, con todo estéreo, qué sé yo, con hueones de países, Violador, con un mercado grande, gente. con un mercado grande, con países acostumbrados a tener artistas que salen y salen. O sea, el manager de Miguel Mateos, por ejemplo, había trabajado con el manager de Sandro. El manager de Sandro podía conocer al que trabajó en Gardel y así. Oye, O sea, ellos tenían una trayectoria argentina de sacar artistas como churros. Sepo, Acá en Chile, ¿cuándo había sido el último artista que había salido? Los Ángeles Negros. probablemente Eso fue hace rato. harto rato antes. ¿Y cómo sientes que te veían tus pares del extranjero, los grupos argentinos, los grupos peruanos? No me pregunté. No. Varios de ellos eran bien simpáticos, Pero- pero todos los españoles. ¿Había admiración, sientes tú? No creo. No me lo pregunté. No. Nunca me pregunté mucho si realmente nos admiraban los otros músicos. Nunca pensé que entendieran lo que estábamos haciendo ni que de qué íbamos. ¿Y a ti, con el resto, te gustaba, no sé, Mateos, Soda, Virus? Debo confesar que no. ¿No te gustaba? Virus me gustaban canciones, Sí. bien lindas. Tiene un tema Y el colega que cantaba lo encontraba choro. Mm. Pero los demás lo encontraba bien ahí nomás. Lo encontraba chamullento. Que le ponían un color por las puras. No estaban diciendo nada y ponían cara de que decían algo importante. Qué bueno eso. Si eran demasiado, nunca quedan mal con nadie. Yo siempre preguntaba, ¿por qué los argentinos que tuvieron dictadura y toda la onda y lo pasaron mal, les da lo mismo que acá haya dictadura? Y vienen para acá y se forran. Después supe por qué. Porque eran todos de clase alta. O sea, Charlie no era que tuviera platita, era que vivía en una casa con chofer y canchatenis. Ese tipo de cuico. Sí, po. Entonces todos eran una manga de cheto, ¿Cómo como dicen los cheto? argentinos. Cheto, sí. Entonces no les pasó nada con la dictadura, al contrario, les debe haber favorecido. Mm. Y muchos de ellos surgieron porque cuando hubo la guerra de las Malvinas, la misma dictadura decidió que solo iba a dar música en español. Y eso levantó el rock Y eso, argentino. eso le hizo la carrera. Entonces la dictadura era favorable para ellos. Lo veían bien. Hay que pensar que a los argentinos no les funciona igual la cabeza que a los chilenos. Sí, po. El máximo liderato argentino, ¿quién es? Borges. Mm. Y el güey era terrible facho. Mm. El máximo liderato chileno, ¿quién es? Digamos Neruda. Claro. Neruda no era nada facho. No, pues todo lo contrario. Entonces es diferente. Mm. Las actitudes son diferentes. El lenguaje de Neruda o Nicanor Parra era súper coloquial, como de todos los días. Eran las cosas sencillas. En cambio, los intelectuales argentinos era la hueá profunda, la hueá griega, la hueá romana, la hueá profunda. Era distinto. Mm. Y eso también se notaba en la música. Ellos eran mucho más de artificio, según yo. Oye, pero no había nada que te gustara, el sonido. Me gustaban los twists. ¿Te acordás de los Sí, twists? por supuesto, con la Fabiana Cantilo está Chipoletti. Me costaba Cleopatra. Sí, pues. Sobre todo en la parte de Cleopatra, ¿dónde está? Tu tumba, tu tumba. Genial esto de tu tumba, tu tumba. Temón. Oye, Y Jorge. ese video, esa canción, el twist de Luis, ¿te acordáis? Sí, pues. Muy buenas tardes, yo soy Luis, Sí, y amante pensé que de se trataba de profesión. Cieguito. Pensé Que que se trataba de Cieguito, que son unos, anteojos negros, que son unas Susana. tiras que andaba en Opala buscando. Y la canción era, pensé que se trataba de Cieguito. Y eran tiros los güeyes. Oye, en esa época había música con humor, estaban los Toreros Muertos. Ellos eran zarpados, sí. Sí, yo no Los me llamo twists, Javier, ¿te acuerdas? Yo no me llamo Javier. sí, yo toqué con los teneros muertos. ¿En serio? Eran simpatiquísimos, sí.
que yo no me llamo Javier, que era un tipo que había dejado embarazada a una tipa y ella llegaba y le decía, ¿Qué "¿Esta guagua es dices? tuya?". ¿Que este guagua que ese bebé es mío? ¿Pero cómo? Si yo soy impotente. Yo no me llamo Javier. Muy bueno. Espérame, ustedes igual hicieron cosas con humor. Tratamos. Un par. Habían ahí un par. Una de- vez el colega que cantaba en Los Toreros, no me acuerdo cómo se llamaba, me tuve una charla en una habitación, en un hotel en Bogotá, ¿Ah? hasta que el próximo disco iba a hacer una suite de Las Piedras. Yo pensé, este weón me está ganando para el hueveo. Y compro el próximo disco de Los Toreros, el primer lado era entero una suite de Las Piedras. ¿Y qué decía? No sé, venid piedras a mí. Me explicó todo lo que tenía el concepto de las piedras. Yo creo que era necesario en esa época la música. Eran como- pichuleros, que los españoles eran así. Sí, po, sí. Los argentinos eran como que se tomaban en serio. Los españoles eran un zarpe, eran un hueveo. Sí, Y aparte los españoles eran mucho más jóvenes. Hombre G también tenía unos temas así, güey. Y los hombres eran re simpáticos, ellos. Tenían unos temones. Jorge, ¿qué te pasaba cuando tú sentías que afuera le iba bien y que en Ecuador, en Perú, en Colombia lo alababan y acá como que nadie se enteraba de eso? Bueno, hay una anécdota clara con eso que nos pasó. Miguel se dio cuenta, yo no me di cuenta. Una vez volvimos de una gira triunfal del Corazones. La rompimos no sé a dónde. Llegamos al aeropuerto y venía una van de la EMI. Pensamos, por fin nos mandaron una van. Venían a buscar a Miguel Hernández, que venía a hacer promoción en otra parte. Tú dijiste, oh, por fin nos reconocen. Nunca nos vieron como estos artistas exitosos. Salvo cuando me hice solista. Ahí vieron que a lo mejor hay billete detrás. Y ahí se pusieron las pilas. Pero antes nunca se pusieron las pilas. Y la prensa tampoco lo rescataba. La prensa nos da ni 5 bolas. Pero no a nosotros nomás. ¿Sabe la gente lo grande que son los Ángeles Negros? No saben. ¿Saben lo grande que fue Lucho Gatica? No saben. ¿Saben que las radios todavía tocan temas de Buddy Richard en toda Latinoamérica? No saben. ¿Y por qué crees que somos así? No sé. Es nuestra idiosincrasia. Pero literal, nuestra idiosincrasia. Pero también pensó que no era bueno decir que la fusión no le iba bien. No era bueno. ¿Por qué? No sé, por distintas razones. Podría decirse que el principal era político-social. A la que ya no le gustaba de los diarios lo que yo decía. Y nunca, ¿eh? Cuando vino la democracia, no le gustó. Pues yo caché que la democracia era un invento, que era mentira. Entonces, ¿cómo, weón? Ahora no está Pinochet, está enojado todavía. Pues soy weón, está enojado porque está enojado con la vida. Bueno, es que estaba esta idea de que los prisioneros se quedaban sin de qué hablar con la llegada de la democracia. Estaba la idea de que todo eran las letras de los prisioneros. Claro, Y no eran nada, las letras todo. O sea, la Callada no iba a salir silbando una canción porque la letra estaba linda. De vuelo y nos regalaste corazón. Ahí me tuve que poner las pilas y ahí como que Fonseca como que me anduvo lumeando. De que por qué yo había dejado que los otros colegas se metieran tanto en el disco, si el grupo soy tú. Son tus ideas. Entonces ahí como que se cerró la colaboración de los Perdona, ¿tú otros. sentías lo mismo que el grupo era? No, yo no pensaba eso. No podía pensarlo. Por... No sé por qué. No me daba cuenta. Ah. Tenía 23 años. ¿Y qué pasó cuando te dijo eso Fonseca? Dijiste, sí, tiene razón. No, no pensé nada. Me puse a hacer canciones nomás. Y salieron un montón de canciones. ¿Cuánto hiciste para corazones? Como 19. Y habían varias que sonaban más como Los Prisioneros, entre comillas. Como los prisioneros de Sí, antes. como la sierra eléctrica. Claro. Estaba ok, estaba bien. Pero justo estos que había hecho yo, que eran como personales, que yo no pensaba ni mostrar, que las mostré porque no quedaba otra, había que juntar las canciones, a la Fonseca le gustaron. Y él las eligió. Y ahí salió Corazones, porque él pensó que tenía que ser así. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué decían los muchachos de esas canciones? Al Claudio le cargaban. El Miguel no hacía nada. Al Miguel le parecían chorras, yo creo. Porque además a Miguel siempre le gustó la cosa electrónica. Sí. Y este disco es un disco que más dance también. Tiene más sintetizadores, más con goteando de piedra, más, más ¿Y synth. lo pensaste siempre así? No lo pensé de ninguna manera. Cuando estabas acompañando decías esto tenía que ser No. bailable. No, pero sucedía que alguna canción no podía más otra cosa que los teclados. Sucedía. Y ahí no me pegaba la paja e inventar una guitarra nada más que para que Claudio tocara. Que era lo que pasaba antes. Tenía que inventarle algo a Claudio para que el Claudio hiciera algo. Pero en este disco ya no pensé así. Pensaba, tiene que salir la canción bien nomás, no tengo que pensar nada más. Ya, entonces, ¿para ti Corazón es tu primer disco solista? No. Que es lo que se dice, ¿eh? Para mí, Pateando Piedra es el primer disco solista. Ya, está bueno eso. Espérame, y Los discos raras son solistas. El futuro que fue no habría sido lo que fue sin la gente que estaba cerca. Todos los que están cerca, inclusive el caballero que te vende el diario, ese caballero tiene incidencia en el disco. Lo que te está pasando, el que lo graba tiene un montón de incidencia. Cómo te hace sentir, cómo responde el músico a ese estímulo. Según yo, eso importa un montón. ¿te imaginaste alguna vez lo que iba a pasar con Corazones cuando lo estabas haciendo? Porque se transformó en un clásico. Yo pensaba que estaba bueno, sí. Pensaba que Gustavo en realidad había subido un montón el nivel de la música que hacía yo. Y pensaba que si Gustavo hubiera agarrado el disco anterior, habría sido otra la historia. Si Gustavo hubiera estado metido en la Sí. cultura de la basura. Habría sido otro el cuento. Nunca vamos a ver, pero Sí. hubiera estado bonito.
¿Y cuánta responsabilidad cree que tiene Gustavo en el sonido de Es Corazones? que suene bien, un montón. O en el Él sonido, y Tony como en Peluso el- también. En el concepto tiene el harta. concepto. Sí. El concepto musical yo creo que sí. Aunque podría decirse que las programaciones son casi todas las mismas de los demos que sé yo. Tú llegaste con las canciones que Podría decirse, sí. Armadas. Lo único que hice fue grabar las voces. Oye, y Por las cositas que le agregó él, las cositas que le cortó, que le alargó, para mí fueron vitales. está bueno eso. ¿Y qué cosas se cortaron? Por ejemplo, cuéntame usted que se iba nomás, por donde venía. Ah. Según yo, eso estaba bueno, porque era como una conversa que te vas y te quedas ahí. Y te vas tan tranquilo como siempre, Ah. como soy yo. Pero para y luego sigue. Él pensó que se podía convertir en un éxito, yo creo, y lo trató de alargar para que se convirtiera en un éxito. Bueno, nunca fue un éxito. Pero ni siquiera quedó, fue single. quedó linda, no. Ni se pensó hacer single. Oye, ¿y qué a ti te gusta ese disco? Quedó lindo, sí. A mí me gusta que me quedaron todos. Yo muchas veces pensé, pucha, se podrían haber guardado las multipistas de lado del 80 o mezclarlo de nuevo y toda la onda con tecnología de ahora. Pero pienso ahora que vale gallampa. ¿Has escuchado los discos de los Beatles que rehicieron con inteligencia artificial? Sí, sí. Suenan mejor, pero suenan diferentes. Mm. Se puede mejorar. Esto que pasó, esa época, ese sonido de esa época pertenece a esa época, está en nuestros recuerdos. El sonido que tiene también es un mensaje. Oye, y déjame preguntarte acerca de los máster, ya que me dice eso, porque máster no existe de nada, de la voz del 80 no existe. El multipista ¿Sí? del patente de piedra y la cultura lo guardaron los carros de la EMI. Pero quién sabe dónde lo guardaron, que se hicieron mierda. Es que bueno, luego Después lo quise escuchar y estaban todos guateados, no sabían para nada. que se mojó una bodega ahí en la EMI, po. No sé qué le pasó. Se inundó un baño, sí, eso pasó. Ahora, ¿a quién se le ocurrió guardarlo cerca del baño? No sé. Espera, ¿y Corazones hay máster y multipista? Tampoco hay. ¿En serio? Sí, también murieron, sí. ¿Pero por qué? No sé, no tengo idea. Ya no te interesa, ¿no? Un tema No, que no me te- interesa, no. Y es un disco que se hizo hablamos un día, me dijiste. que Análogo, se- sí. En esa época todo era análogo todavía, sí. Oye, y en Corazón hiciste un remix de la Chata Corazón. Sí, pero que bien trucho. Reconoce, tú mira, no sé si veis, No veo mucho. pero dice Filmocentro, Sí. Chata Corazón remix. Y en la cinta. Ah, sí, eso lo tratamos de hacer con Gato Esteban, pero no resultó tan feliz. Ya, cuéntame de este remix. Lo hiciste, lo hiciste tú. Es que teníamos que grabar unas cosas con Gato Esteban para usarlas de pistas para cuando tocábamos Corazón en vivo. ¿Ah? Porque no sé si tú te diste cuenta que alguna vez que cuando tocábamos Corazón en vivo usábamos una cinta multipista. Sí, porque tenía cuando una- había varias cosas grabadas. Sí. Entonces teníamos que hacer esas pistas. Teníamos que hacer la música para eso. Y ahí, sobre un tiempo, hicimos este remix. Y también grabamos una cosa para Cleopatra, que entró a Cecilia Guayo. Y también grabamos una versión de Paramar acústica. Que fue la que salió Después en el video. grande éxito. O sea, nos sobró tiempo y hicimos estas cosas. Estaban con harto tiempo. Estábamos trabajando rápido, digamos. El gato trabaja rápido yo también. Oye, ¿con quién hiciste esto? ¿Con el gato? Gato Esteban. ¿Te gustó? No que no me gustó cómo quedó completamente, él tampoco. Ah. Pero existe. Sí, está. Me En acuerdo. estos casos el que exista tiene un valor. Sí, po. Sí, claro, y a los fans les gusta. Oye, Jorge, después de Corazones, bueno, sacaban Los Prisioneros como tal. Sí. ¿Sentías nostalgia de ese final? Del final Sí. sentía alivio. Estaba chato de tocar el mismo disco. Y ahora que lo pienso, fueron 2 años nomás de tocar el disco. Lo que pasa es por el éxito. Y cuando un disco es un éxito, estás obligado a tocarlo mucho. Y Y te ofrecen muchas tocatas. Y cuando nos separamos nos habían ofrecido una gira en Estados Unidos y nos trajeron no sé dónde. Yo dije que no seguía tocando. ¿por? Porque estaba chato de tocar lo mismo. Quería hacer canciones nuevas. ¿Pero no teníais nostalgia del fin del proyecto, como la cosa romántica de haber tenido una banda exitosa? No tengo el recuerdo de eso. Yo creo que yo debo haber pensado que estuvo bien, ¿cómo fue? ¿Te parece bien ese final? Sí, estuvo bien. Hubiese sido charcha, que hubiésemos ido decayendo. Estuvo lindo cuando nos pudiéramos con el disco más exitoso. Estuvo lindo. Sí, y fue un final y rock and rollero igual. Un poco. O sea, rock and rollero no sé, porque no era muy rock and roll la banda. No, pero tenía esto de terminar así, como dices tú, en vez de terminar decayendo la carrera, terminó en un buen momento. Sí, y aparte no terminamos peleados con Miguel ni con Cecilia ni nada, entre todos. No terminamos nunca peleados con Miguel preso. Oye, Jorge, ¿no pensaste después del final de Los Prisioneros y Corazones de parar? Así como de no hacer más música. Yo quería parar, sí. Lo que pasa es que mi polola de esa época, la Paulita, que es súper buena persona, quedó embarazada. Entonces tuve que pechugar y pensar en el futuro, entre comillas. Tú dijiste, bueno, hay que hacer look. Hay que pechugar. Y ahí me ofrecieron un contrato y agarré por eso. O sea, Al tiempo después nació la guaguita, lo vi a la cara y pensé, ¿sabes que yo no tengo nada que hacer lucas para esta persona? Yo lo que tengo que hacer es quererlo y estar con él. ah, Y tengo que hacer lo que siento orgulloso. Y este hace sentir orgulloso de un weón que la piensa y piensa en sí y en su corazón.
O sea, la idea de seguir en ese momento tenía que ver básicamente con lo que te estaba pasando en tu vida. Sí. O sea, agarré lo del solista por conveniencia. Y no fue buena idea. No lo hice con todo mi corazón. ¿Por qué ¿Qué no? fue buena idea? Porque nos resultó bien todo. La música fue fantástico de grabar, lo pasamos de miedo. Pero después la onda de la promoción y todo eso nos fue divertido. Sí, porque además se hizo en una forma que a ti no te gustaba. Eso era incómodo. En Chile fue incómodo. Sobre todo porque los compadres le dijeron, este es para hacerte feliz como single. Y yo pensé, esto es lo peor que le pueden tirar a la gente canadiense para siempre. O sea, te pagaron a buenas lucas, pero... Pero ya ahí no tenía, ellos ya pensaban que ellos podían opinar y lo que ellos decían era buena idea. Bueno, lo que ellos decían era pésima idea. Y tu mirada en retrospectiva de... O sea, hay un disco que no te gusta, entonces. O lo No, aprendiste sí a está querer. bueno. Lo que no me gustó fue lo que pasó alrededor, pero lo que está bueno. Cuando lo grabamos lo encontraba lindo. ¿Lo has escuchado? Pues sí lo he escuchado. Qué bueno. Al comienzo lo que me hinchaba las pelotas eran las cuerdas tipo Hollywood. Pero después me puse a pensar, pues esto está grabado en North Hollywood. Lógico. Si voy a California, ¿cómo esperáis que hacer un disco que no suene californiano? ¿Las cuerdas de qué de estas para hacerte? De todas las cuerdas que hay en varias canciones, en Volar, en Mi casa en el árbol, en varias canciones tienen cuerdas que están lindas. ¿La canción que más te gusta de ese disco? De ese disco, quizá Voluntad, quizá. Ah, está buena. Encuentro interesante la melodía. Oye, ¿y eso de agregar una canción en escondida al final que es Esas Mañanas? Una choreza. ¿Y esa canción dónde estaba? Esta canción yo la había hecho para el Corazones, pero esa fue la única canción que me dio pudor de verdad mostrar. Porque es súper personal. Sí. Yo pensaba que no estaba tan buena. Y entonces en este disco solista, como tenía que poner toda la carne en la parrilla, igual la mostré. Y quedó linda. ¿Y por qué quedó oculta? ¿Por qué se hizo esa choreza No como sé, no me de dejarla acuerdo. escondida, no te acordáis? No sé. Ah. Tontera. Oye, Jorge, he escuchado mucho esa historia de que el disco que vino después, que El Futuro se fue, era una especie como de protesta contra la compañía que te había pagado esta cantidad de lucas y que había hecho todo esto en la promoción que a ti no te gustó. O sea, me hinchó tanto la pelota la manera de promocionar ese disco anterior, el de primer solista, que quería hacer un disco impromocionable por EMI. Por EMI. O sea, yo pensaba, este disco por otra compañía, en otro lugar, sería un éxito. Un éxito por el nivel que tendría este disco. Ah. Y fue un éxito relativo, o sea, vendió 5 lucas. Vender 5 lucas. Hoy día con 5 lucas hay otro que... En cualquier día, en esa época nadie vendía 5 lucas. Ah. Se me llamó la atención cuando fue el fracaso de la cultura de basura, porque vendió nada más que 40.000 discos. O sea, nada más que 40.000 discos. Es como una entrevista a Quincy Jones cuando le preguntan, oiga, don Quincy, ¿usted encuentra que el Val fue un fracaso? Mira, hijo, llevo mucho en la industria de la música para decirte que 20 millones de discos es un fracaso. Porque pensaba que era un fracaso. Oye, ¿y lo que más te molestó de la promoción de ese disco anterior, entonces? Que te llevó a hacer este segundo. En la práctica, lo que más me molestaba era el hecho de que, por ejemplo, conocí Puerto Rico. ¿Pero qué conocí de Puerto Rico? El hotel y la radio. Conocí Nueva York. ¿Por qué conocí a Nueva York? El hotel y la radio. O sea, no conocí nada. Y este va a ser mi vida de en adelante, ir por la radio diciendo, oiga, mi música es súper linda, escúchenla. ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido? No sé. Me hubiera gustado que no hubiese sido. No, estuvo bien. ¿Cómo fue? Ya, está Sí, bien. estuvo bien, sí. Está bien. ¿Y te fuiste a grabar ese otro disco que lo grabaste prácticamente solo? ¿Cuál? El Futuro se fue. El solo, sí. Sí, toqué toda la weá. Sí. Que tiene ¿qué? Tiene súper poco instrumento. Batería, guitarra y bajo. ¿Es cierto esa historia que te fuiste a mezclar el estudio de Peter Gabriel con... Había presupuesto para hacerlo, entonces yo me la jugué por mezclar afuera, entre comillas. La Amy Y estaba la ocasión de hacerlo allá. Y ahí nos fuimos para allá. El prospecto, el anuncio de Real World del estudio, salió una foto súper linda de una laguna con unos patos y otra weá. Llegué para allá y era un charco chico con unos patos perencas. Ordinario. O sea, no era que el estudio era lindo, era una casona y toda la onda. Después me enteré que esa área Bath es como el área cuica de Inglaterra. Y ahora vi hace poco un documental de que hay homeless en Bath. Porque vos cachai que Inglaterra está en crisis. Sí, El próximo año Inglaterra va a ser tercer mundo. Uno de cada 4 personas en Inglaterra está bajo el umbral de la pobreza. Epa. ¿Qué imagináis? O sea, veí homeless en Bath. O sea, como homeless en la dehesa. Oye, ¿y quién sugirió ese estudio? No me acuerdo cómo apareció, pero apareció. Y es verdad que te mezclaste una canción que tenía 2 pistas en una mesa de... Es verdad, porque había 3 canciones que eran guitarra acústica y voz. Y las grabé yo solo. Entonces prendí el micrófono, grabé la canción, la inventé ahí. Y después cuando llegué a mezclarla era esa pista que había que levantar. Entonces todas las pistas, ¿para qué? ¿Y el ingeniero qué decía? Nada, porque hablaba en inglés. Y yo no hablaba en inglés también todavía. Debe haber más cuidado por lo bajo en inglés. Oye, bueno, y ese disco vendió solo 5.000, Solo, sí. que son hartos, pero... La bicoca.
pero para la época, claro, era un fracaso. ¿Qué te dijeron en la M cuando escucharon ese disco? No sé, no lo escuché. No registré, de haber dicho algo, pero se me ha pasado por tu el relación? con la Emi. Nunca tuve tanta relación. Fonseca tenía relación con la Emi. Yo nunca tuve tanta relación con los sellos. En el solista me sentía más acompañado. Lo que era bueno porque eran buenos tipos, pero era malo porque no tenían ni idea. No tenían ni idea de cómo promocionar lo mío. Sabían cómo promocionar lo de Miriam Hernández, sin duda. Porque Miriam Hernández es más accesible. No digo que sea menos bueno, es diferente. Claro. Pero también es más accesible, es más fácil llevar a la radio con Miriam Hernández. De hecho, la M y llegar conmigo. A la M le funcionó la promoción con Miriam. Con la Miriam no tenían como si la Miriam canta de miedo. Sí, po. Y ella es chora. Sí, pues. No, eso Y tenía un par de canciones bastante buenas. El tema de Gogo Muñoz ese, El hombre que yo. El hombre que yo amo. Los que le hizo Nano Prado y John Edel, ¿cuáles eran? El mío. ¿Y Huele a Peligro lo hicieron ellos? Sí, Huele a Peligro puede ser de Nano Prado y John Elliot. Sí, Esos eran buenos singles. sí. Entre paréntesis, Nano Prado y John Edel. ¿Te acuerdas? Hay que tocar en un grupo que se llama Clown. Ah, el clown chileno. Sí. Sí, porque tenía unos temas buenos. Ellos tiran por dos temas. Sí, po. Yo tengo los singles. Nano Prado y John Elliot Elliot. parece que hicieron el golpe de suerte, parece que también de ellos. También, sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, tenían buenos temas. A mí me gustaba Clown. Sí, clown tenía unos temas. Pero cuando conocí que ellos eran los que hacían coro en un programa de la tele, el 13, pensé, esa no es la imagen correcta para un grupo. Hacer coros con anteojos en un programa de tele, eso no es Peter Frampton, ¿sabes? No lo voy a mirar, igual que Peter Frampton. Se me cayeron. Sí. Se me cayeron los clavos. No se me cayeron, pero pensé que por ahí no iba la cosa. Oye, Jorge, después del futuro que se fue, quedaste como hastiado, cansado. Después pensé en bajar la cortina. Y ahí Pensé dije, en retirarme de la música y me fui a Nueva York porque empecé a hablar con una chica que vivía allá. Y ella me dijo, vámonos para allá. Y yo dije, ya, vámonos. Ven a estudiar. Me voy a estudiar sonido y toda la onda, pensé en dedicarme a eso. Pero justo ahí apareció la EMI que me ofreció el gran negocio, ya que yo había estudiado, pues que trabajaba en la EMI, querían sacar un gran éxito, una recopilación, pero querían los temas extra. que era el grandes éxito. Y yo lo encontré un poco rather chacha la idea, lo encontré un poco penca, un poco estafa. Entonces ahí me comuniqué con mi hermano y con el Claudio y con el Miguel para ver qué huevas raras tenían y me las mandaron a Nueva York. Y yo las mandaron un poquito y hicieron un disco con esto, con rareza. Y ahí salió Ni por razón ni por la fuerza. Ni por razón ni por la fuerza. Quedó un Me compré compilado. una 4 pistas allá, me compré una casetera doble. Y era para rescatar esa cinta. Y ahí la rescaté. La poner lo mejor que pude con ecualizador, reductor de ruido. Todas las chichas que ahí aprendí estudiando. Me pagaron una linda plata y después salió el disco y se vendió un montón. Sí, po. Sí, claro. ¿Y a ti te gustó? ¿Quedaste conforme? Quedó lindo, sí. Sobre todo era lindo porque había varias cosas que estaban grabadas en cassette en una pista. Sí, pues. Y sonaban bastante igual con las demás. Y en esa época no estaba la moda de editar los demos. No, pues. No existía. Sí, se puso de moda después. Sí. Es verdad. Y después de eso, Jorge, después de Ni por la razón ni por la fuerza, En esa época yo salía mucho a bailar, a fiestas house. ¿te gustaba la electrónica? Me gustaba el house. Me gustaba la electrónica también. Yo me enamoré del house, del acid house. Una vez que estábamos en gira por Colombia, el 88, 87, por ahí 87 en el sido. Y en un hotel en Fonseca venía de viaje de Europa. El compadre se le ocurrió que a lo mejor podía distribuir los discos de Prisionero en Europa. No le dieron ni 5 de bola. Entonces trajo los discos de lo último de allá. Y venía una compilación de lo mejor del acid house del verano. Y lo escuché y me voló la cabeza. Sí, bueno, es pegado la Se escuché y dije, esta weá no se parece a nada. Estamos puro tonteando con la weá que estamos haciendo. Y ahí eso habrá un poco influenciado lo que hiciste después. Yo creo que un montón. Yo creo que ahí algo. consideré esta música. Yo creo que Ahí hay- empecé a escuchar, porque esa compilación traía cosas de Future y esos hueones. Entonces ahí estuve averiguando quiénes eran y escuché otras cosas. En esa misma gira pasamos a México y ahí vendían el single This Is Acid de Morris. Perfecto. Y este single era Acid House, pero había sido éxito pop en Estados Unidos. Entonces lo vendían en la zona rosa, en México. No quería disco importado. Y me lo compré. Mix up. Entonces ahí me empecé a hacer de música, de ese estilo. Oye, y Después cuando estaba en Nueva York, tuve la oportunidad de ir a Alemania. Y me dicen, no, cuando fui a grabar El Futuro se fue, pasé a Alemania. Porque Carlitos Cabeza, que me acompañó a Londres, a Bath, después me dijo, vamos a ver a una amiga mía a la Claudia Iglesia, a Berlín. ¿Sabéis que nunca me metió la plata en el bolsillo a comprar un pasaje? ¡Vamos! Y fuimos a Alemania. Y después cuando volvimos a Inglaterra, en la entrada, la señora que veía los pasaportes nos dijo, sepárense, nos dijo en inglés. Y me preguntó, ¿a qué vienen? Bueno, yo estoy grabando en el estudio Peter Gabriel. Me veía todo para la cagada, todo transpirado de haber pensado, ¿de dónde este weón? y a Fonseca le preguntaron lo mismo. Del otro no era Fonseca, era
Era Carlitos Cabeza. Carlitos Cabeza. Que Carlitos. supongo no vendría en mejor estado, supongo. Pero que hablaba mejor inglés. Oye, Jorge, te pregunté recién por Cabeza o sea, por Fonseca, que murió Carlos hace algún... Murió Carlitos, pasó mejor vida. ¿Tu recuerdo de Carlos es como una pieza importante en la historia de los prisioneros? Encuentro que es fantástico. O sea, sin él no habrían existido los prisioneros como los conocemos. A él se le ocurrió que la weá podía hacer billete. Entonces él se copó conmigo primero porque era compañero mío de curso. Y me encontró simpático, yo creo. Seguramente me encontró choro. Eso dice en la entrevista. Y de ahí, cuando escuchó mi música, le encantó. Y de ahí conoció a los cabros. Y los cabros, uno estaba trabajando de junior y el otro estudiaba ingeniería, el Claudio. Estaban separados. Y ahí nos reunimos y empezamos a tomarla en serio. Por Carlos. O sea, Carlos el motor. Carlos el motor. Sí. ¿Y tuviste relación hasta el último tiempo con Carlos? No, en el último tiempo ya no. Después de la reunión de los oficineros no quedamos tan amigos. Ah. Porque había unas cosas de plata que no estaban bien. Ah, bueno. Pero, ¿y qué pasó cuando te enteraste de su muerte? Me imagino que igual fue triste. O sea, yo me he dado cuenta que la gente tiene la mala costumbre de morirse. Ah, bueno. Sí, nos pasa. Y es una pena morirse, no sé si van muertos. Pero para los que quedan vivos, Que el muerto no se entera. el muerto no sé. ¿Quién sabe? Capaz que hasta lo pase bien. Yo creo que depende de la religión que tenga uno. Es verdad, es verdad. A mí se me ocurre que la gente tiene la posvida que la religión le dijo que iba a tener. Está bueno eso. Podría ser. ¿Crees en la posvida? ¿Hay algo ahí? La verdad es que espero que la muerte se preocupe de la muerte. Cuando me muera, ahí vamos a ver. Ahí improvisamos. Ahí averiguamos. Sí. Oye, pero Carlos también fue responsable del regreso, ¿no? De cierta forma. Carlos, sí. Del Estadio Nacional y de juntarse. Yo me acuerdo que estaba en la casa de mamá, no tenía ni uno, porque me había gastado toda la plata en la rehabilitación de Cuba. Tenía problemas de cocaína. Entonces me rehabilité, pero me tiré todas las lucas en eso y quedé en deuda con el CCD. Entonces no me llegaba plata. Me fui de mi mamá, no tenía ni uno. Y de repente le llamé a Carlos y le dijo, oye Carlos, ¿y qué te parece que nos reunamos? Me parece fantástico, me decía. De ahí lo llamé a Miguel, a Claudio, que nos dejó primero, pero después llamó de vuelta y ahí salió la cosa. O sea, ¿fue idea tuya? Sí. ¿Y por? ¿Por qué? ¿Qué te bajó? ¿Qué dijiste? Se me ocurrió que podía ser buena idea. Yo le había dicho ya a la niña terapeuta en Cuba, de la hueá de cocaína, de que pensaba reunirme. Me dijo, ¿estáis loco? En cubano. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Es lo peor que puede hacer un adicto es someterse a esa presión, me Sí, decía. pues a la fama de nuevo. A esa presión te va a destruir. Y la verdad que fue peludo. Pero era, Pero pasó. era básicamente porque estaba mal de Lucas. Quería igual monetizar alguna vez. Y en mi cabeza pareció buena idea juntarme con los cabros. Y no sé si era tan buena idea. ¿Y hasta cuándo fue una buena idea? Hasta que nos juntamos. Y igual está bueno además que haberle regalado eso a la gente. Pero mi hijo mayor, cuando no estaba tan chico, una vez me dijo, papá, ¿tú eres Jorge González? Sí. ¿Jorge González los prisioneros? ¿En serio? Le había dicho a un compañero, oye, tu papá está letal. ¿En serio? ¿Está letal? Y no- ¿Qué estaban los niños? Los niños piensan que sencillamente era el boludo grande. Sí, pues. Que no le quieren plata, que quieren plata, que lo mandan a hacer weas que no quieren. Pero encima te dicen que por tu bien. Oye, Jorge, pero estuvo buena esa junta, entonces al final la suma y resta. Económicamente estuvo fantástico. Ya, qué bueno, qué bueno. Fuera de la altura. Y que digamos. fuera inclasificable, igual que los discos de los prisioneros. ¿Y te gusta ese disco que hicieron de vuelta? Encuentro que tiene canciones bonitas, sí. La que- Pero encuentro nuevamente que de los demos al disco oficial no creció. ¿Y por qué pasa tanto eso que de los demos al disco, a la canción del disco? Bueno, eso siempre pasó, pero yo en el corazón no lo he pasado. Los demos del corazón no son tan buenos como el disco final. Ahí creció. Los demos de los 80 no son tan buenos como el disco final. Y el Patrón de Piedra no hubo demo. Pero los demos de la cultura son más interesantes, según yo, los temas míos, según yo, que los del disco oficial. Ahora, si alguien los escucha, no va a encontrar, porque ya están enamorados de la versión oficial. Sí, pues. Sí, te gana. ¿Y quedaste contento con ese disco que hicieron después del estadio, Los Prisioneros? El primero de reunión, Sí. estuvieron bien, sí. ¿Y la canción que te gusta más de ahí? Probablemente San Miguel. Que es una buena canción. Es bonita, sí. Que tiene el aire prisionero. Si tú lo ¿Tiene piensas bien, alma prisionero? los prisioneros nunca hicieron una canción así. Nunca hicieron una música así, para nada. O sea, los prisioneros nunca repitieron un estilo en nuestra canción. Ni siquiera. Todas las canciones, según yo, parecían grandes éxitos. De diferentes discos. ¿Termináis con esa sensación? Yo pensaba siempre que esta era la onda que tenían que tener los prisioneros. Pero ya había gente alrededor que opinaba que los prisioneros tenían que hacer esto y lo otro. Yo pensaba, ¿qué están opinando, weá, si los prisioneros somos nosotros? Pero en realidad pensaba, soy yo. ¿Y tú pensabas que tenían que ser los prisioneros? ¿Tenías una idea de lo que tenían que ser? Yo pensaba que era buena idea que funcionáramos como en los 80 cuando nos iba bien. Y en los 80 pensábamos como que yo hacía las canciones y los demás tocaban. Pero no todos en la banda pensaban eso.
Mm. La gente sí lo pensaba. No sé. A nivel de crítica, yo no era el que tenía mejor prensa de la banda. Había otros que tenían mejor prensa, que se habían preocupado de meterse más en el ambiente. Entonces ellos bardeaban harto y esperaban de que la música fuera más para el lado de ellos. De lo que ellos se imaginaban que eran los prisioneros. Porque está el mito de que los prisioneros eran un poco menos que una banda punk y después se colocaron techno cuando hicieron Corazones. No, y la... O sea que más la industria era poco menos que Dead Kennedys. Claro. Oye, Y más los que sobran eran como los Ramones. Oye, pero Bailos que Sobran es bien electro también. Es súper electro. Súper. Si Bailos que Sobran estaba pensado para ser tocada, porque ya pensaba temas para la discoteca, ya pensaba el primer disco. O sea, tú le sacas la guitarra acústica y es un tema de electro. La guitarra acústica fue hecha nada más que a última hora para que Claudio tuviera algo que tocar. Pero fue una idea porque quedó linda. O sea, esa intro es, Qué linda, es sí. automática, si uno lo reconoce Quedó bien. linda. Oye, y luego vino Manzana. El Manzana, sí. Pero ¿Te gusta? yo sabía que a nadie le iba a importar y nadie quería que le fuera a gustar tampoco. Me gustan varias canciones, sí. Hay una que se llama Eres mi hogar, ¿puede ser que está en el Sí, disco? qué bonita, Es sí. bonita. Que tiene la misma rítmica de Baby Come Back. De Player. De Player, sí. La misma rítmica, o sea, la misma batería. Es la misma. Sí, Ah, mira, no lo había pensado. sí, de Baby Come Back. Está bueno. Así como Estación de Corazón tiene la misma rítmica de I Feel Love. ¿De Donna Summer? Sí. ¿En serio? El mismo bajo, la misma figura de bajo. Taca, 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 taca. La misma figura. Oye, de ahí experimentaste con eso, pues. Los Con los updates, Sí. lo de Gonzalo Martínez también es cumbia, pero electrónica. Gonzalo Martínez fue como la idea de hacer un disco como si hubiese hecho nunca uno en el mundo. Yo pensaba que esto tenía un valor, pero parece que no tenía ningún valor. Pero yo creo que hoy día tiene un valor. A la larga sí. A la larga sí. Parece que hay gallos que se lo vacilan. Sí, pues un disco además que se editó en Inglaterra, se editó afuera. Estoy todo harto afuera, sí. ¿Y esa idea de hacer cumbia electrónica era tuya? Esa idea fue mía, sí. ¿Y salió de dónde? Porque era una mezcla rara. Porque fue una fiesta, me acuerdo, en Nueva York y escuchaba el platillo del hi-hat y pensaba que es lo mismo que la cumbia. Y pensaba después, bueno, si las dos músicas son negras, la cumbia es negra y el house es negro también. Ah. Entonces tiene a dónde venir la misma rítmica. Y le dije al Martín, que no era amigo en esa época, pero yo lo admiraba mucho en su música, le dije, oye, weón, ¿por qué no hacemos un disco con tal y tal, con tu sonido y mi manera de tocar? Puede salir fantástico. Y así lo hicimos. Yo toqué las partes y él le puso los sonidos. Y tiene harto de esa cumbia como Tulio Enrique León. Es que esa era la idea, sacar los covers originales. Y para eso, Miguel venía hinchando las pelotas con que en su casa estaban todos los discos de cumbia. La pollera amarilla. Y yo no lo registraba ni en bajada. Hasta que un buen día le tuve que decir por teléfono, porque estaban, oye, Miguelito, mándame los discos, por favor. Y mandó los discos. Y ahí estaban, de los Guabancó. Sí, pues toda esa cumbia, pues. Tulio Enrique. Tulio Enrique León, pues. Sí, Tulio Enrique León es su órgano Su maravilloso. órgano maravilloso, claro, sí, ahí está todo, hay mucha inspiración ahí en eso. O sea, eso es todo. Si la primera vez que tuve los cintos, lo primero que toqué fue la línea de la pollera amarilla. ¿Y libro? ¿Es un disco que te guste? El libro quedó bonito. Que es un disco bien acústico y personal. Y ahí el concepto fue, voy a ser el cantautor digital. Voy a ser cantautor pero computadora. Todo está hecho con computadora y sample y toda la weá. Pero pareciera completamente acústico. La guitarra es acústica, las percusiones son todas programadas. Pero por ejemplo en la canción Es Muy Tarde, yo pensaba, quiero grabar un baterista que suene, o sea voy a programar que suene los toms como que grababa el Caco en los discos de... ¿Cómo se ve el que cantaba en los momentos de Eduardo Gatti? De Gatti. Porque siempre me acuerdo que el Caco estaba grabando un disco de Gatti, que son muy amigos. Me gusta Eduardo Gatti, y llegaba un disco que se llamaba La Loba. Yo me fijaba siempre en cómo sonaban los toms del Caco, y yo busqué unos samples que sonaban como esos toms. Y yo pensaba cuando programaba, voy a programar igual como fuera un baterista de verdad. O sea, ¿qué hace un baterista? Le juego primero al tom de la derecha, después al tom de la izquierda, y de repente pego unos platillas al dote. Y los platillos que no suenan tan fuertes, aunque yo los podría subir más, pero quiero que suenen como medio en el lote, como que estuvieran bien grabada la batería. Y los arreglos fáciles, como que los buenos se aprendieron el tema en el estudio y lo tocan al tiro a la primera. ¿Y es verdad que tú querías hacer un disco más electrónico y que tenía una vecina que te reclamaba? Es verdad que hice varias cosas electrónicas, porque para eso me fui a Berlín, para grabar eso. Hice cosas con harta gente, sobre todo con mi amigo Ricardo Villalobos. Pero empecé a hacer unas tonteritas con bombo en el departamento y siempre venía la señora Rusia arriba, una muchacha joven, que me decía con gestos que la bajara, porque ella hablaba en alemán y yo hablaba en inglés. Y yo no hablaba ni alemán ni ella inglés. Sospecho. Entonces con gestos me hacía que la bajara. No enojaba, pues yo la bajaba. Y ya la segunda vez que vino yo caché, yo no puedo hacer esta wea acá porque no guardan para Yo siempre he sido el vecino ideal. No va a ser el momento en que sea el vecino hincha pelota.
Oye, Jorge, cuando miras para atrás y haces un análisis de tu vida de artista hoy día, con la edad que tienes, con todo lo que has vivido, con todo lo que te ha pasado, ¿cuál es tu lectura? ¿Te gusta lo que ves para atrás? O sea, mi resumen es lo comió, lo bailado, no me lo quita nadie. Ese es mi resumen. En la lista de lo más grande está la Violeta, está Víctor, está Jorge. Eso se escucha. O sea, sin duda, soy uno de los artistas más excéntricos, más únicos que ha existido, sin duda. Los que tienen una carrera más pintoresca musicalmente. Pero que esté a la altura de esos monstruos, quizá. Ahora, por otro lado, es verdad que cuando Violeta estaba vivo o Don Víctor estaba vivo, no le hicieron nada, un disco de grande éxito a Nadie ellos. pensaba No, nadie pensaba que eran tan buenos. Lo que es un error. Ya, pero ahora lo están diciendo contigo, tú estás vivo. Sí, eso es curioso. Eso es bueno. O sea, yo pensaba que esas cosas le pasaran a los muertos nomás. No. No. Está bueno. Ojalá siga así la edición. Uno nunca sabe. ¿Cómo crees que no sé, en años más, las próximas generaciones te van a recordar? Si es que me recuerdan. Tú decís No que sé. Me da lo mismo. Ya voy a estar muerto. ya no importa. Y si acaso tengo conciencia, no creo que me importen estas cosas. Espero. Espero que los muertos sean menos pelotudos que los vivos. Espero. Aunque supongo que los vivos son más vivos. Por eso están vivos. Jorge, hablemos de esa música nueva que estás haciendo. Bueno, sucede que yo hace como 2 o 3 años me quebré la pata. Porque salí de vacaciones y me hice el peor. En Valdivia. Y me jodí la pata en Valdivia. Me quebré en 2 partes del hueso. Me operaron y toda la cacha en spa. O sea, mala onda. Más encima que yo venía a Turuleco y por eso me quebré la pata, porque estaba débil. Ah. Entonces ahí tuve que pasar 6 meses en cama. Ya, ok. Pasa 6 meses en cama, todo bien. Leo libros, escucho música, todo lindo. Voy a ir a ver amigos. Hay gente que está peor. Pero tuve que contratar una quinoterapia ¿Ah? para caminar de nuevo, como debe ser. La mina me hizo andar con bastones, con burrito, con toda la onda, todo bien. Aprendí a caminar y me di cuenta que mi pata izquierda, que había quedado chuyeca, ahora estaba mejor. Entonces yo pensé, ¿por qué no sigo haciendo gimnasia? Capaz que la cosa pueda seguir mejorando. Más encima de que Lynn se aprendió las cosas y empezó a venir los días que la dama esta, que viene 3 veces por semana, La Jackie no Lotupini. viene. Entonces eso significa que hago gimnasia todos los días, hago terapia todos los días. Está bueno. Y ahí empezó a liberarse esta mano, que esta mano había quedado para la cagada. Esa es la que tenéis más... Empezó a funcionar bien. Y al comienzo la terapia era apretar una pelotita. Y yo pensé, apretar una pelotita no es nada, no es estimulante. Supongo que hay gente que se va en la volada de apretar una pelota, pero yo no soy esa persona. ¿Y qué apretaba ahí? Y a la Jacqueline se le ocurrió que yo tocara el estilófono. Y yo pensé, buena idea, pero me parece un poco boludo. Porque ¿qué efectos prácticos tiene tocar el estilófono? Y ahí empecé a pensar, ¿y qué tal si probaba con el pianito? Y empezaron a salir cosas. Y ahí escuché, boludeando por YouTube, que hay un disco de Colombina Parra que me pareció una persona muy interesante, sobre todo porque siempre decía que le gustaba mi música. Ah, bueno. Entonces, significa que tenía buen gusto, por lo menos. Y ahí la contacté para felicitarla por lo que hacía. ¿Y había hablado con ella antes? No, me había encontrado una vez cuando yo estaba grabando ella un cover de la voz de los 80 Ya. para un disco de homenaje. Sí. Y yo boludamente, y se acercó muy tierna y me regaló su bufanda. Y yo tan huevón le dije, yo no uso bufanda. Y años me quedé arrepentido. Puta que soy huevón, Jorge. ¿Quién te manda haberle dicho gracias? Y después botar la bufanda. Y ahora le dijiste, soy el de la bufanda. Soy... Le tuve que pedir disculpas por eso. Y ella llegó y yo le dije, pucha Colombina, yo no puedo tocar como antes. Y me dijo, toca como ahora. Ahí me cambió la vida. Filosofía. Empecé a tocar como ahora y empecé a hacer esa música. Ella trajo un cinte, empezamos a tocar juntos por joder, empezamos a grabar en el celu y ella me dijo, ¿pero por qué no grabáis bien? Mi amor, no tengo cómo hacerlo porque yo apenas puedo concentrar en tocar bien el piano. No puedo hacer 2 cosas. Pero empezamos a mejorar las cosas, me compré equipo, aconsejado por mi amigo Pancho Strauss, y empecé a grabar. Y ahí salió esa música. Pero ¿y era una música que fue saliendo? Fue o, saliendo, ¿O durante sí. este tiempo que no hiciste nada, No, te caían ideas? Y es no- verdad que en este tiempo que no hice nada, escuchaba música con menos tambores, es verdad. Música más piola, más... Me hacía mejor para la salud escuchar menos tambores, pienso yo. Ya. Y ahí empezó a tocar eso. Y luego de no usar tambores y toda la onda. Y porque imagínate tener un baterista y echando las pelotas en la pieza, no te escucháis. Tocar con baterista es un infierno. Porque el baterista es fantástico, pero para los que escuchan no es nada tan fantástico. Saludos a Miguel. No, el Miguel era piola en los Sí, ensayos. era piola. Aparte, el Miguel le poníamos cuadernos arriba de los tambores para que no sonaran tan fuerte. Oye, pero mi pregunta era si en esta época que no hiciste nada, tu cabeza estaba llena de ideas y no podías ejecutarlas. No, ¿No te no. pasaba eso? Yo estaba ok con no volver a Ya. tocar, me daba lo mismo. No No tenía- me daba lo mismo, no me moría, pero tampoco me cambiaba tanto la vida. Ya. Estaba feliz de haber quedado vivo. Me parecía suficientemente vivo. Estar vivo no es poco.
¿Sentiste en algún minuto que te ibas a morir? ¿Lo viste ahí cerca? O sea, yo tengo la conciencia que en algún momento, y tú dirías también, tener la conciencia que en algún momento te vas a morir. O sea, Y todos probablemente nos vayamos a morir. Sí, pues. Sí. Pero por lo que te pasó, digo yo, pues. Uno ve más cerca la muerte. En ningún momento pensé que me iba a morir. Me dijo algún doctor que me iba a morir en algunos meses. Y yo pensé, seguro. Que no me voy a morir, no. Espérame, un doctor te dijo que te ibas a Sí. morir en cuántos meses. 6 meses. ¿Y qué pasaba cuando llegaban 5 meses? ¿Qué pasaba contigo? La verdad es que no tenía calendario y no me fijé. No estaba ahí pensando en eso. Pero seguramente en algún momento desperté y pensé, no me morí nada. Sigo acá. Aló, doctor. Estoy vivo. Me miraba los brazos y estoy vivo. Oye, Es que el doctor no hay que tomarle tan en serio lo que dicen. O sea, hay que hacerles caso. de hecho dicen que no hay que ir al doctor a hacerse chequeo porque algo te van a encontrar. Es posible. Entonces una mala técnica del doctor Yo nunca he sido de los que van mucho a los doctores. Y ahora tampoco después del accidente. Tampoco, no. No, ya no fuiste más. Suficiente. Si no queda otra, y en ese momento no queda otra, no voy al doctor. Ah. Oye, Jorge, hablamos 1 hora y media. Ya Sí. 1 hora y media hablando ya. Quiero agradecerte por aceptar esta entrevista. Yo Un sé placer, que- gracias por venir a mi humilde morada. No, gracias a ti. Perdón que no me había pegado el pico para allá, pero yo calculaba 2 de la tarde la entrevista, el viaje va a estar ok, pero la vuelta van a ser las 5:30, va a ser el medio taco. No, pero No había más, el taco de Talagante va. créeme que por ti podemos hacer una excepción. No te preocupes, así que por eso vinimos a la casa tuya, Jorge. Sé que eres fan del programa, sé que lo Como ves. decía Groucho Marx, nunca olvido una cara, pero en el caso suyo haré una excepción. Quiero cerrar con que le diga algo a la gente. La gente te sigue recordando, sigue preguntándose dónde estás, qué haces, cómo te va. No te ha visto hace rato, a lo mejor en una buena instancia, si tienes ganas. Voy a cerrar esta entrevista con otra frase de Groucho Marx, que es uno de mis ídolos, pero soy marxista, pero de Marx. El tipo decía, estos son mis principios, y si no le gusta, tengo otros. Jorge González, en el Cuarto de Música en este capítulo especial de cierre de temporada. Nos vemos en la próxima. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Nos vemos. Chao.